diapositiva. Listo. Sí, se ven grandes, doctora. A ver, páselo. A ver. Sí, sí, fluye ¿Sí? normal. Ok, listo. Estos son los temas que vamos a tocar en trastorno de equilibrio ácido-base. Vamos a hablar de conceptos básicos, el trastorno del metabolismo, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y vamos a ver casos clínicos. Bueno, rápidamente para hablar, nuestro organismo en realidad está regulado por un equilibrio ácido-base. Cuando hablamos del equilibrio ácido-base es importante hablar del pH, del metabolismo que tiene todo nuestro cuerpo. La regulación que tenemos nosotros en el estado de ácido-base es importante mencionar al pH. ¿Por qué? Porque es necesario dentro de las células que componen nuestro organismo. Y vamos a hablar que esto es de vital importancia en el ser vivo. Nosotros regulamos un metabolismo a diario, que es el que permite mantener la compensación diaria en nuestro organismo. Tanto el ingreso como la salida y las células a nivel mitocondrial va a generar justamente este estado. Pero para eso vamos a dar algunos conceptos que tienen que estar claros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos solamente de ácido y base, es hablarlo de manera individual. Cuando hablamos de ácido, es esa sustancia que puede dar hidrogeniones. Y cuando hablamos de base, es la sustancia que recibe los hidrogeniones. Pero es muy diferente hablar de acidemia y de alcalemia. Cuando hablamos de acidemia y alcalemias, hablamos de un estado. Y esto va a depender. El estado de acidemia es cuando es un estado donde tengo mayor cantidad de hidrogeniones. Y cuando hablo de alcalemia es cuando este estado de hidrogeniones está en menor cantidad. Vamos a repetir mucho el famoso anión GAT. Este anión GAT me va a ayudar para poder mantener las cargas que mantiene las membranas a nivel celular, donde vamos a hablar de cargas positivas y cargas negativas, pero específicamente en el anión GAT vamos a hablar de cationes y aniones. ¿Por qué? Porque va a estar dado justamente por una fórmula que va a estar dado por el sodio, el cloro y el bicarbonato, donde los valores que vamos a conversar, los valores normales, van a ser entre 8 y 12. Hablamos también de la ecuación Henderson-Hasselbalch, que lo voy a mencionar cuando hagamos los casos clínicos. A ver, un momento para poder seguir reseccionando sus compañeros. Perdón, no había reactivado el audio. Nuevamente.
El metabolismo de los carbohidratos y las grasas, vamos a tener grandes cantidades de CO2. Por ejemplo, en el consumo del pan, como ejemplo de carbohidratos o de las grasas que podemos tener de los animales, van a producir grandes cantidades de CO2. Y este CO2 normalmente se va a eliminar por los pulmones. Estos pulmones, mediante esta formación de CO2, va a permitir que yo pueda eliminarlo por los pulmones. Pero, más no así, las grasas cuando son consumidas, estas no van a producir dentro de su descomposición o dentro de su metabolismo, no se pueden eliminar por los pulmones porque los ácidos que van a producir no van a ser volátiles. Como no son volátiles, estas van a tener que eliminarse por los riñones. Y acá, desde acá vamos a empezar con el equilibrio ácido-base. Se va a expulsar, por ejemplo, en forma del ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el fosfórico, que todo esto, todas estas sustancias son eliminadas por los riñones. Cuando hablamos del descenso del pH, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo tengo un problema a nivel celular? Porque esto se da sobre todo a nivel celular y lo vamos a observar principalmente por quimioreceptores. Estos, por ejemplo, a nivel de los cuerpos carotídeos que los tenemos a nivel de los vasos carotídeos y de los aórticos. Si yo entro en un estado de acidez, mi organismo va a empezar a responder ¿de qué manera? Voy a hiperventilar. Voy a hiperventilar para que esa acidez no llene mis células. Entonces el paciente al hiperventilar va a intentar equilibrar, ingresar a un estado básico. Va a eliminar el CO2 para que esto trate de hacerlo. En cambio, cuando ocurre lo contrario, aumenta mi pH, va a inhibir estos quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Y acá ocurre todo lo contrario. Disminuyo en la ventilación, y eso hace que yo disminuya en la eliminación del CO2 porque nosotros lo eliminamos cuando hiperventilamos. Cuando hiperventilamos, el CO2 es barrido en nuestros pulmones y eso va a ocasionar de que trate de compensar la acidez que produzco en mi cuerpo. Hablemos rápidamente de la acidosis respiratoria, que es algo que en realidad ya ustedes han pasado en el tema de respiratorio. Se produce sobre todo cuando yo tengo el medio ácido, pero a nivel de los pulmones. En donde vamos a ver que el PCO2, acuérdense que el PCO2 es ácido, mientras más se eleva tengo mayor acidez, pero esto es mayor acidez con respecto a la parte respiratoria, ¿no? Y hay poca compensación. Lo importante acá que tienen que ver cuando es agudo y cuando es crónica. Agudo, menos de 72 horas y crónica, más de 72 horas. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Algunas causas, por ejemplo, que son muy bien conocidas que nos van a ocasionar acidosis respiratorias, como las neumonías, las enfermedades de POC, la esclerosis múltiple. Vamos a pasar esto rápido porque lo que más interesa son los estados metabólicos, que es causa del tema. En las alcalosis respiratorias va a ocurrir todo lo contrario. Acá vamos a tener que el PCO2 va a disminuir y vamos a ver que de la misma manera va a ser agudo y va a ser crónica. Y tenemos dentro de ellas, por ejemplo, el hipertiroidismo, las infecciones pueden condicionar a que esto se produzca. Ahora sí, eso es lo que me importa. La acidosis y la alcalosis metabólica. Dentro de la acidosis metabólica, nosotros vamos a hablar primero de que el estado del pH se vuelve ácido. Y nosotros vamos a ver que para el pH, para que se vuelva ácido, este va a tener que estar disminuido. Aquí lo que me va a importar es
el bicarbonato. Hay que acordarnos que el PCO2 o la presión del dióxido se va a formar en los pulmones y el bicarbonato lo va a excretar los riñones. Entonces, cuando yo tengo un estado de acidosis metabólica, hablo específicamente del riñón. El riñón es el que va a expulsarlo, pero el ambiente se va a volver ácido porque el bicarbonato, acuérdense que el bicarbonato es álcali, va a estar reducido. Pero, ¿qué me va a producir que yo tenga una acidosis metabólica? Fallo renal, daño en el mismo riñón. Fallo renal como una insuficiencia renal, una acidosis a nivel de los túbulos, tanto proximales como distales, enfermedades sistémicas como así, la cetoacidosis diabética, que es una complicación de la diabetes, las acidosis lácticas, y tienen que acordarse que hay dos tipos de acidosis láctica, la A y la B, pero la A es la que se produce en todos los shocks y la B es la que se produce en los estados metabólicos. Lo que nos está viniendo mucho ahora, las intoxicaciones, pero las intoxicaciones por alcohol metílico que se está dando y están aumentando estos casos, también me dan acidosis metabólica, intoxicaciones por el polietilicol y así algunos ácidos que podamos nosotros ingerir. Pero ¿cuál es el cuadro clínico que nos da? El cuadro clínico que nos da va a ser taquicardia, edema, arritmias por el estado cuando tenemos una acidosis metabólica severa, van a dispararse las arritmias porque no solo el estado ácido-base está, sino que los acompañan otros electrolitos. El paciente va a estar taquineico, confuso, coma, y ese paciente puede llegar hasta la muerte por una acidosis metabólica severa. Pero cuando hablamos de acidosis metabólica, yo no puedo hablar de la acidosis metabólica sin hablar del anión GAT. El anión GAT, dentro de estos disturbios metabólicos que se van a dar, la acidosis metabólica es la única que tiene apellido. Es decir, va a ir, no se puede separar del anión GAT. Y el anión GAT va a ser, he dicho que los valores normales son entre 8 a 12. Y el anión GAT va a ser elevado, normoclorémico, o va a ser normal hiperclorémico. Y cuando vemos un anión GAT elevado, que es mayor de 12, lo vamos a ver en algunos casos. Por ejemplo, pacientes con cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es el estado de descompensación de la diabetes. Son dos: el trastorno hiperosmolar y la cetoacidosis. Y justamente la acidosis metabólica con anión GAT elevado está dentro de la cetoacidosis. Las dos tipos de acidosis láctica, la A y la B. La A en todos los shocks. En todos los shocks. Y la B son las que son a nivel metabólico, porque altera el metabolismo. O el consumo de ácidos, como les dije, el metanol, el consumo de alcohol metílico, que en realidad el alcohol metílico no es de bebida de uso humano, es industrial. El etilglicol, como los anticoagulantes que se utilizan para preservar algunos medicamentos, o una intoxicación por aspirina, por grandes consumos de aspirina, que se pueden dar en algunos pacientes con gestos suicidas, por ejemplo, que hemos visto en algunas oportunidades, o en los pacientes que tengan insuficiencia renal crónica. Y aquí vamos a ver los otros tipos de acidosis metabólica que son con anión GAT normal, hiperclorémico. Y aquí vamos a ver los casos más comunes, como por ejemplo, chicos, me estoy demorando porque están ingresando y les estoy dando paz en la admisión. Por ejemplo, en los que tienen pérdida de bicarbonato, todos los que tengan, por ejemplo, algún tipo de pérdida, como la diarrea, vamos a ver los que tienen fístulas pancreáticas o la misma pancreatitis que podemos tener, o que puedan afectar o pueden ser daño renal, como la acidosis tubular renal. La próxima, nosotros tenemos dos tipos de acidosis tubular.
que es la 1 y la 2. En ambas son afectadas, la tipo 1 y la tipo 2. Los pacientes renales crean un ambiente de acidosis por la uremia. Como crean una acidosis por el tema de la uremia, porque la urea, cuando sale la urea, debería sacar los hidrógenos. En este estado no, la urea se forma la uremia, es decir, la urea en sangre, y no se excreta, no se secreta estos hidrogeniones, y crean un ambiente de acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica viene con un anión GAT normal, pero el cloro lo eleva. Vamos a ir hablando, por ejemplo, cuando yo tengo Cuando tengo una acidosis metabólica, yo tengo que sacar el anión GAT. Y yo tengo, como les dije, los dos casos, que los vamos a ver. A la izquierda, los que tienen anión GAT aumentado normoclorémicos. Y a la derecha, los que son anión GAT normal hiperclorémicos. Y vamos a ver que en el anión GAT aumentado vamos a tener causas metabólicas y causas renales. Pero sobre todo los que son anión GAT normales, hiperclorémicos, los vamos a ver más a nivel renal. Si se dan cuenta, vamos a ver que las causas son más renales. Ahora, cuando hablamos de alcalosis metabólica, nosotros vamos a ver de la misma manera. Vamos a tener un pH alto, vamos a tener un bicarbonato alto, donde el paciente, para tratar de compensar, va a disminuir su ventilación, por tanto va a crear un medio básico. Pero, ¿qué lo puede producir? ¿Qué puede producir este estado de alcalosis metabólica? Los diuréticos, dar de manera desmedida diuréticos. Están hinchados, demos diuréticos, pero nunca buscan la causa, y un uso prolongado de estos diuréticos van a ocasionar que el paciente cree una alcalosis metabólica. La ingestión alcohólica, hablo ya del consumo de alcohol de maneras exageradas, o algún tipo de pérdida que se pueda dar, por ejemplo, por los vómitos, o los casos de hipocalemias, en donde el paciente, el cuadro clínico que va a presentar va a ser por convulsiones, va a ser tetania, ¿ya? Va a ser incluso algunos casos más severos tetania. Y puede haber hiperreflexia. Yo hago reflejos en los pacientes, trato de verle los reflejos y voy a tener reflejos aumentados. Al igual que la acidosis metabólica provoca arritmias, hablo de los estados más severos y, por supuesto, una respiración patológica. Y acá voy a ver mucho las causas, sobre todo a nivel urinaria. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquí. Cuando yo tengo una alcalosis metabólica, por lo general, no solamente hay electrolitos en sangre, sino también hay electrolitos en orina. Y los electrolitos en orina permiten saber sobre todo si la causa es renal o extrarrenal. Cuando yo veo que los electrolitos en orina son mayores, digo, estas causas, muchas de las causas pueden ser tanto renal, y dentro de estas renales que se puedan dar es por causa externa, por diuréticos que van a ser dados por nosotros y que el paciente lo puede tomar de manera desmedida. Pero también tengo una parte importante que ver, que es la hipertensión. Hay que acordarnos que dentro de la glándula suprarrenal nosotros tenemos una sustancia, una de las sustancias que se secreta es la aldosterona. Y la aldosterona regula la bomba sodio-potasio. Y dentro de ellas, una causa muy conocida es el hiperaldosteronismo primario. Pero voy a tener aquellos en donde el riñón está afectado, sí, pero la cantidad, acá yo lo mido por el cloro que yo voy a sacar en estos electrolitos urinarios. Yo puedo decir el paciente, si viene con vómitos a repetición, por ejemplo,
tiene una sonda nasogástrica y tiene mucha pérdida de líquido o vomita en los casos de pancreatitis, estos pacientes me pueden estar haciendo una alcalosis metabólica por pérdidas. Y de la misma manera voy a ver los casos renales, y dentro de los renales, medicación que a veces nos es indicada o nosotros los médicos los indicamos y que puede provocar alcalosis metabólica. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta al paciente cuántas veces se le prescribió, de qué manera los usa y sobre todo ver el reflejo de que esos medicamentos pueden estar haciendo algún tipo de efecto. No en todos dan lo mismo. Pero ¿qué alteraciones vamos a ver nosotros? Y esto así se los paso de manera rápida. Sobre todo la que me interesa es la acidosis y la alcalosis metabólica. Ya saben que en la acidosis metabólica el pH va a estar disminuido, el bicarbonato disminuido y acá el CO2 puede estar normal. Y en la alcalosis metabólica voy a tener un pH aumentado, voy a tener un bicarbonato aumentado y voy a tener un CO2 normal. Estas son mis compensaciones. Estas son mis compensaciones que voy a tener. Esta sobre todo es el mapa ácido de Du Bois, donde me indica donde yo tengo como parte intermedia. Los valores de pH son entre 7.35 a 7.45. Y tomo como un valor promedio el 7.4. Esto es lo normal. De acá a la izquierda todo es acidótico y de aquí a la derecha todo es alcalótico. Tengo las respuestas compensatorias, las que me van a interesar sobre todo. A ver, vamos a colorear, son estas. Las acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. ¿Por qué va a ser importante? Porque si yo tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica, la compensación me lo tiene. Ahí en la acidosis metabólica sufre mi riñón. La compensación me la tiene que dar mi pulmón. Entonces, si mi riñón es ácido, la respuesta del pulmón tiene que ser álcali. Y el tiempo de respuesta va a ser rápido, inmediato. Tendría que ser entre 12 a 24 horas. Pero cuando ya pasa este tiempo, ya la compensación empieza a fallar. Y en la alcalosis metabólica, de la misma manera, si tengo un medio que es alcalino, muy alcalino, la respuesta tiene que ser una respuesta inmediata de formar el medio ácido. Y de quién se encarga es el pulmón. Pero acá sí la respuesta es irregular. Puede ser en pocas horas, puede ser en minutos, puede ser en días. Aquí sí, en la parte alcalótica demora, pero principalmente tengo que ver cuál es la causa que me está ocasionando este problema. Aquí, vamos a borrar. Vamos a borrar. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Vamos a borrar. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar para estos medios ácido básico? Estas dos. Las fórmulas de acidosis metabólica con resultados esperados y la alcalosis metabólica con resultados esperados. Estas son las fórmulas que yo utilizo cuando tengo los problemas de acidosis y de alcalosis metabólica, que es lo que se trata el tema el día de hoy. Igual las voy a repetir. Esta es mi AGA. Eso es lo que ustedes van a, o ven, o ya están viendo en la actividad clínica. Cuando viene un paciente, la mejor manera de poder saber cómo se encuentra ese paciente de manera rápida es el AGA. ¿Por qué? Porque el AGA, como verán, tiene 7 partes. Me permite ver de manera rápida porque yo lo saco de la arteria radial y está en 5 minutos el resultado. Me permite ver cómo están sus valores de oximetría, sus electrolitos, sus metabolitos, su estado de oxigenación y sobre todo el estado ácido-base que puede ser que esté descompensando al paciente. Los valores normales que vamos a trabajar o vamos a tener van a ser, yo utilizo la memotecnia del 35-45, donde veo que el pH es de 7.35 a 7.45, el PCO2 de 35 a 45, el sodio de 135
a 145 y voy a ver también el bicarbonato que trabaja con un valor de 24 más menos 2, es decir, de 22 a 26. El exceso de bases, que es importante, y el anión GAT, que los valores son de 8 a 12. ¿Verdad? Entonces, y la fórmula, cuando no me lo da el AGA, es de sodio menos cloro más bicarbonato. Los valores son de 8 a 12, porque no siempre me los da el AGA. Así que aprendamos la fórmula para poderla sacar de manera manual. No es difícil. Pero, ¿cuáles son los pasos que vamos a utilizar para poder interpretar estos gases arteriales? Bueno, lo primero, cuando yo tengo un AGA, lo que veo es el pH. Tengo que saber si está en estado de acidemia o de alcalemia, que ya hemos dicho que es un ácido, que es un base, que es una base y que es una acidemia o una alcalemia. Entonces veo el pH. Eudemia. ¿Cuándo llamo eudemia? Llamo eudemia cuando el pH tiene valores normales, de 7.35 a 7.45. Si el valor es más de 7.45, hablo de alcalemia. Y si el valor del pH es menos de 7.35, hablo de acidemia. ¿Sí? Una vez que ya yo vi el valor del pH, me voy al segundo paso. ¿Cuál será mi disturbio primario? Metabólico o respiratorio. ¿Quién está alterado, el pulmón o el riñón? Entonces me paso a ver el PCO2 y me paso a ver el bicarbonato. ¿Cuál de los dos es el que está afectado? Bueno, mi tercer paso es, si yo encuentro que la alteración lo tengo en el PCO2, yo digo, esto es respiratorio. Encuentro que el bicarbonato está normal, esto es respiratorio. Y en el respiratorio yo tengo que acordarme de lo que ustedes ya pasaron. ¿Es agudo o es crónico? Si el proceso por el cual el paciente viene es menos de 72 horas, esto es agudo. Y si el paciente me dice que ya los síntomas lo tienen más de 72 horas, no, este proceso ya es crónico. Pero puede ser que el paciente no me venga con alteración del PCO2 y viene con alteración a nivel del bicarbonato. El PCO2 está normal. El metabólico, o puede ser que también esté alterado. Y yo me voy. Si el bicarbonato está alto, yo digo, y el pH está alto, esto puede ser una alcalosis metabólica. Y si yo veo que el bicarbonato está bajo o el pH está bajo, no, esto es una acidosis metabólica. Y acuérdense, la acidosis metabólica es la única que tiene apellido. La acidosis metabólica no va separada del anión GAT. Va junto con el anión GAT y yo digo, los dos tipos de anión GAT que puedo tener. Anión GAT elevado normoclorémico o anión GAT normal hiperclorémico. Muy bien. O puede ser que los dos estén alterados y ya está empezando mi compensación. Después de esto, yo tengo que hacer mi problema de saber si es simple o si es mixto. Puede ser de que tenga uno, puede ser que tenga los dos alterados. Y ahí es donde voy a utilizar la fórmula que les dije del PCO2 esperado. Y luego voy a ver si tengo hasta un trastorno triple. Muy bien. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a llevarlo. Aquí, paso por paso. Tengo mi pH. Acá sí voy a escribir, voy a anotar porque acá sí está mal. Ahora sí. Listo. Vamos a ver. El primer paso es observar el pH. Tengo mi pH. Yo he dicho que los valores normales están entre 7.35 a 7.45. Si yo veo en el AGA estos valores, digo, está en eudemia. Pero si yo veo que los valores, y acá sí está mal, acá es 7.35, si los valores es menos de 7.35, ¿ya? Menos de 7.35. Vamos a ponerlo bien.
Si mi valor es menos de 7.35, entonces, acá no es 7.45. Tengo que ver el PCO2 y el bicarbonato, porque uno de ellos debe estar alterado. Si yo me voy al otro extremo, mi pH es más de 7.45, esto es un estado álcali y yo tengo que ver si mi PCO2 o mi bicarbonato es el que está alterado. Acuérdense, el PCO2, mientras más alto sea, más ácido es. Mientras más bajo sea, más alcalino es, más alcalí es. Entonces, si yo me voy al pH menos de 7.35 y yo veo que el CO2 está elevado, digo, esto es una acidosis respiratoria. O veo que el bicarbonato está más bajo del valor normal, menos de 22. No, esto es una acidosis metabólica. Y luego hago mi proceso de compensación. De la misma manera con el 7.45, es alcalino. Yo veo que el PCO2 tendría que estar bajo el bicarbonato alto. Entonces digo, esto es una alcalosis respiratoria o esto es una alcalosis metabólica. Pero es diferente cuando yo tengo un pH normal. Si yo tengo un pH normal entre 7.35 y 7.45, yo me voy al PCO2 y al bicarbonato. Si están normales, yo digo, ¿sabe qué, doctor? Esto es un estado ácido-base normal. Ojo, solo el estado ácido-base. No estoy viendo el estado de oxigenación y las otras partes del AGA. Solamente veo la última parte. El estado ácido-base está normal. Pero si yo tengo un pH dentro de lo normal, es decir, en eudemia, y el PCO2 o el bicarbonato están anormales, ese AGA no está normal con respecto al estado ácido-base. Y ahí yo voy a emplear algo muy importante. El valor intermedio que yo voy a tener es de 7.40. Yo he dicho que de 7.35 a 7.40 es lo normal, en donde de 7.35 a 7.40 va a ser considerado como acidosis y de 7.41 a 7.50 está considerado como alcalosis. Acá tengo el mejor ejemplo. Hablo de eutremia acá es 7.35 a 7.45. Acidemia, como lo dije acá, de 7.35 a 7.40 y alcalemia de 7.41 a 7.50. Eso es cuando mis valores están normales y tengo el bicarbonato alterado o el PCO2 alterado. Es indescriptible con la vida si yo tengo un pH menos de 6.88, o sea, nunca se ha visto. Eso no es compatible con la vida. No es compatible y no hay ningún caso que venga porque estos pacientes ya vendrían ya muertos. ¿Cuál es mi segundo paso? Mi segundo paso es saber si mi disturbio primario es metabólico respiratorio, ¿verdad? Muy bien. Y ahí nos vamos. Si yo tengo un pH, estos son con los valores, vamos a poner con los valores normales, ¿sí? Esto es cuando yo tengo un caso de eudemia. Cuando yo tengo un caso de eudemia, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner, acá está, 12. Vamos a poner en negro. Mis valores acá son de 7.35 con 7.45. Esos son mis valores normales, ¿verdad? Yo dije que el valor intermedio cuando tengo eudemia va a ser de 7.40. Entonces, cuando yo tengo este valor de 7.40, ¿ya? Si yo tengo el PCO2 o el bicarbonato que está alterado, yo tomo como valor el 7.40. Y hablo que de 7.35 hasta 7.40 voy a tener acidemia. Y de 7.41 a 7.45 voy a tener alcalemia y me voy al bicarbonato y al PCO2. Muy bien. Y veo cuál es mi trastorno primario. Por ejemplo, si el bicarbonato, acá yo tengo un pH menos de 7.36, de 7.35 en realidad puedo tener, si el bicarbonato está bajo, acidosis metabólica, o si la presión del CO2 está alto, acidosis respiratoria. Recuerden que mientras el peso más alto sea, más ácido es. Si hay alcalemia, yo tengo que ver si el bicarbonato está alto, tengo alcalosis metabólica o si el PCO2
está bajo, tengo alcalosis respiratoria. Tiene que coincidir, por lo general, el trastorno primario tiene que coincidir con el pH, ¿sí? O sea, si yo tengo un pH bajo y un PCO2 que está alto, yo digo, esto es acidosis respiratoria, pero se puede dar de que no me den solo eso. Puede ser que tenga un trastorno donde el PCO2 y el bicarbonato están alterados. Y ahí yo me voy al exceso de base, donde el exceso de base me va a decir cuál es mi trastorno primario. Y en mi trastorno primario yo voy a tener, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver, vamos a coger. Vamos a ver que menos 2 a 2 es respiratorio. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Acá, rápidamente, si el disturbio es respiratorio, saber solo si es agudo o crónico. Igual, ya saben, menos de 72 horas es agudo, si es crónico más de 72 horas. Nos vamos aquí. A ver, el tercero, si el disturbio primario es metabólico. Ya saben, si es alcalosis metabólica, voy a hacer solo la compensación, pero si es así, si es acidosis metabólica, va junto con el anión GAT, ¿sí? Y acá tenemos los casos más frecuentes de acidosis metabólica y de alcalosis metabólica que ya lo hemos explicado. O sea, primero tenemos que escuchar al paciente cuál es el motivo por el cual viene, para tratar de explicar por qué ese estado ácido básico es alcalótico o es acidótico. Lo primero que tengo que hacer es escuchar al paciente. Muy bien, entonces si este disturbio primario es metabólico, yo tengo que saber si es alcalótico o es acidótico. Luego, mi cuarto paso es saber si mi disturbio es simple o si es mixto. Una vez que yo ya sé que el disturbio es metabólico o es acidótico, si es metabólico o si es acidótico o es alcalótico, lo que tengo que usar es esta fórmula, la fórmula del PCO2 esperado. ¿Cómo así? Vamos a hacer los ejemplos. Estas son las fórmulas, les pido por favor que le tomen foto, la saquen, se acuerden, igual yo la voy a utilizar el momento que hagamos este caso clínico que viene a continuación. Las fórmulas de compensación. Cuando yo ya descubrí si es acidosis o si es alcalosis el estado del paciente. Vamos con el primer caso clínico. A ver. Tenemos un varón de 19 años que viene de emergencia. Viene desorientado, lo traen, en realidad lo traen porque lo encuentran desorientado. Al paciente se le coloca una máscara de oxígeno, se toman los signos vitales, se le pone un monitor cardíaco. Viene con un familiar. Su hermano nos informa que el paciente es diabético tipo 1, pero que es usuario de insulina. Este paciente no se administró insulina durante 3 días. Es estudiante y ha estado sometido a mucho estrés por los parciales de la universidad. Pero refiere que en las últimas horas, antes de traerlo a la emergencia, el paciente ha tenido dolor abdominal difuso, pero ha venido acompañado porque tenía una sed intensa y también tenía presencia de náuseas. Y revela acá es aumentado, ahí es aumentado. Ha aumentado, no es disminuido, ha aumentado el flujo urinario desde hace 2 días. El examen físico no revela algún trauma, porque su hermano lo encontró en la habitación en ese estado, desorientado. La temperatura es normal, la piel sí está muy seca, ¿ya? Presenta poliuria, por eso les decía acá no es disminuido y es aumentado. Poliuria, está taquicárdico, hay aumento de la frecuencia respiratoria, tanto en frecuencia como en profundidad, está polineico. Y cuando le sacan un test de glucosa rápida,
paciente presenta 500 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. Muy bien, vamos a desarrollar este caso. Le sacamos un AGA al paciente y cuando vemos el AGA, estamos observando que el paciente presenta unos niveles en sangre con un pH de 7.24, un PCO2 en 24, un bicarbonato en 11.5 y un exceso de bases en menos de 10. Y también tengo los valores de los electrolitos. Presenta sodio en 142 mini equivalentes por litro, potasio en 2 mini equivalentes y cloro en 90 mini equivalentes. Muy bien, desarrollemos el ejercicio. El primer paso, como les dije, yo tengo que saber si es el estado de acidemia o de alcalemia. Vamos a borrar estos numeritos adicionales. Ahora sí. Veamos si tengo acidemia o acidosis, alcalemia o alcalosis, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, el exceso de aniones o cationes, ¿ya? Que no altera el pH, se le denomina acidosis o alcalosis. Pero cuando el pH está alterado, se va a llamar acidemia o alcalemia, y lo hemos dicho al inicio de la clase. El estado se llama acidemia o alcalemia, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio me dan de que el pH con el cual se le encuentra al paciente, porque le he sacado un AGA rápidamente, tiene un pH de 7.24. Entonces, nosotros hemos dicho que los valores normales del pH están entre 7.35 a 7.45, ¿verdad? Menos de 7.35 es ácido el pH y más de 7.45 es alcalino. Entonces, el pH que tiene el paciente es de 7.24, está en acidemia. Yo quiero ser más específica, ¿no? El pH es el que permite dar la compensación en el pH. Y para eso yo lo confirmo con esta ecuación que nos da Henderson-Hasselbalch, que aparece en muchos de sus textos, que yo quiero saber si ese pH está compensado. Nosotros hablamos de compensación con el pH. Si el pH está dentro de lo normal, nos dice que está compensado. Ojo, solo compensación, pero no de que deje de haber disturbio doble, triple. No, 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 solo compensación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a sustituir los valores que tengo del paciente para poder saber si mi pH efectivamente está compensado. Coloco el pH, el logaritmo, mi bicarbonato es 11.5, mi PCO2 es 24, el factor que me dan es 0.03 y al final, y utilizo ojo, y al final del valor saco el logaritmo y me sale un pH de 7.30. Significa que este valor está en menos de 7.35, efectivamente. No está compensado el pH, es un estado de acidemia. Muy bien, me voy a la segunda parte. Ya sé que tengo un pH con acidemia. Mi segunda parte es poder interpretar mi PCO2, mi segundo paso es saber si tengo alteración en la parte respiratoria o en la parte metabólica. Entonces me voy a los valores que tengo del paciente. Yo con el paciente tengo un PCO2 en 24 y tengo un bicarbonato en 11.5. Y los valores que nosotros tenemos, como les dije hace un momento, vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a escribirlo, los valores que tiene el PCO2 es de 35 a 45. Y en el bicarbonato, el valor que yo tengo va a ser de 22 a 24. Muy bien. Entonces, cuando yo me voy a los valores que tiene el paciente, veo que es un valor menos de 35. Y yo he dicho que el CO2, mientras más alto sea, más ácido es. Tengo un valor muy bajo, entonces voy a hablar de una alcalosis respiratoria.
Y me voy al bicarbonato. De hecho, que los valores es de 22 a 24. Mientras más bicarbonato tengo, más alcalino es el medio, ya que tengo un valor muy bajo. Significa que el medio que me está formando el bicarbonato es acidótico. Entonces tengo una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. O sea, tengo este disturbio, está dado tanto de manera respiratoria como en la parte metabólica por medio del riñón. Muy bien, me voy al tercer paso. Vamos a borrar para que no aparezca en la siguiente diapositiva. El tercer paso, como les dije en un momento, es saber, me rompo la cabeza, ¿cuál de los dos será el primario? ¿Será el renal? ¿Será el pulmonar? Hay un factor, un dato que me da en el ejercicio del paciente, que es el exceso de bases. El exceso de bases nosotros lo podemos encontrar ahí en el AGA. Justamente en la última parte dice exceso de bases. Y acá es lo que yo les decía. Mi exceso de bases, si yo encuentro un exceso de bases que me diga de -2 a 2, la causa primaria es respiratoria. Pero si me da el AGA un exceso de bases desde -2 hasta menos infinito, la causa primaria es una acidosis y es metabólica. En cambio, si el exceso de bases me da un valor desde 2 hacia el más infinito, la causa es metabólica, pero es alcalina. Entonces, cuando yo saco el AGA de este paciente, me da que el exceso de bases es de -10, o sea, va desde -2 hasta el menos infinito y acá voy a encontrar el -10. Significa que mi causa primaria es la acidosis metabólica. Acá tengo una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Significa que el órgano que está sufriendo es el riñón y ese pulmoncito está tratando de compensarlo. Entonces, yo les dije que la acidosis, mi cuarto paso, ya encontré que mi problema primario es el riñón y que el estado que está formulando este riñón es acidosis metabólica. Entonces, yo les dije que la acidosis metabólica es la única de los 4 estados que tiene apellido. Su apellido es el Anion-Gat. Procedo a sacarlo. Entonces, voy a sustituir los valores que me da el ejercicio. Sodio menos cloro más bicarbonato, 142 menos 90 más 11.5. Muy bien, me da un valor de 40.5. Yo he dicho que los valores normales van a ser entre 8 y 12. Esos son los valores normales que yo encuentro. De 8 a 12 son los valores normales que yo voy a encontrar en el anion-GAT. Entonces, hasta ahora, yo el disturbio que tengo, mi disturbio primario es la acidosis metabólica con anion-GAT elevado normoclorémico. No se olviden del cloro, porque si se olvidan del cloro, se olvidan del segundo apellido. O sea, cuando la acidosis metabólica tiene apellido, tiene primer y segundo apellido. Del cloro, no se olviden. Y si fuera anión gas normal, debería ser hiperclorémico. Muy bien, entonces hasta ahí tengo eso. Tengo estos valores. Vamos a borrar para continuar con la siguiente diapositiva. Quiero saber si tengo mi trastorno agregado, porque hasta ahora lo que sé es que en este paciente quien está fallando es el riñón y ese pulmoncito es el que está tratando de compensar. Tengo un disturbio que es una acidosis metabólica con anión GAT elevado que es normoclorémico, pero yo quiero saber si tengo un trastorno agregado y me voy a la fórmula que les dije, cópienla o mírenla. Es la del PCO2 esperado. Si yo tengo acidosis metabólica, utilizo esta fórmula. Si tengo alcalosis metabólica, utilizo la otra fórmula.
¿Y de qué manera tengo que ver yo si el trastorno es agregado? Muy bien, lo que hago es simplemente reemplazar los valores a la fórmula, donde tengo que la fórmula es igual a 1.5 por el bicarbonato que tengo del paciente más 8 más menos 2. ¿Cómo así? Reemplazo los valores, acá, perdón, donde veo que 1.5 por 11.5 me sale 17.25, más 8 me sale 25, y como he dicho que los valores son más menos 2, este está entre 23 a 27. ¿Pero para qué me sirve esto? Muy bien, es para comparar con el PCO2 del paciente. El PCO2 del paciente es 24. Si este valor, y acá me voy a lo que me dice mi fórmula, si el PCO2 es igual al esperado, es decir, el PCO2 del paciente es igual a este esperado me sale entre 23 a 27, el 24 está dentro de estos valores porque esto va 23, 24, 25, 26, 27. Entonces mi trastorno es acidosis metabólica pura. En cambio, si mi PCO2 del paciente, imaginemos, este hubiera sido 40 y el esperado es 23 más 27, yo lo que tengo es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Diferente sería si, por ejemplo, mi PCO2 es menos. Imaginemos que mi PCO2 hubiera sido 15. Al esperado, que va de entre 23 a 27, mi trastorno es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. En conclusión, entonces, yo tengo el paciente. ¿Cuál es el disturbio que tiene el paciente? Una acidosis metabólica pura, porque estoy viendo el trastorno si es agregado, anión GAT elevado normoclorémico, descompensado por el pH. ¿Sí? Esos son los pasos que ustedes van a seguir para poder resolver un estado ácido-base dependiendo de la patología por el cual viene el paciente. Nos sirve para saber compensación y saber si hay un trastorno agregado. Este es un ejercicio que yo les dejo para que puedan resolver en casa, ¿ya? Como la clase queda grabada, pueden ver el caso clínico y pueden desarrollarlo en casa. Es muy sencillo, solo sigan los pasos de manera ordenada y van a poder discernir los estados ácidos básicos que puede tener el paciente para la patología. Lo principal, chicos, nunca dejen de escuchar al paciente. Lo principal es que escuchen al paciente. Si el paciente viene y les dice, doctora, ¿tomo diuréticos? Ya, entonces ya sé por dónde se va. Puede irse a un estado ácido-base. O sabe que, doctora, ese paciente lo han encontrado tirado en la calle, no sabemos qué ha consumido, pero lo vemos, el paciente está polimnéico, con trastorno del sensorio, este paciente le debe haber consumido y es alcohólico, alcohol metílico. O sea, siempre escuchen al paciente. Este trastorno ácido-base lo que hace es confirmar nuestra percepción clínica al momento de escuchar al paciente o al familiar del paciente y revisar al paciente, ¿sí? ¿Algún